Buenas, mi nombre es Normandina Sánchez, soy estudiante del doctorado de Dirección Empresarial de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En esta oportunidad estamos con la clase de Estadística Avanzada para la Investigación. Tenemos una actividad del desarrollo de unos ejercicios de pruebas paramétricas y no paramétricas, el cual vamos a compartir. Entre los ejercicios que vamos a desarrollar están los siguientes. Las pruebas ANOVA de 2 factores, las pruebas ANOVA de muestras repetidas, las pruebas T muestras relacionadas, las pruebas T muestras independientes, las pruebas de Friedman, las pruebas de Kutzman-Wallis, están las pruebas de signo, las pruebas de McNemar, las pruebas de McWinter, entre otros. Las pruebas paramétricas pretenden estimar parámetros de una población considerando una muestra. Entre las pruebas paramétricas, cuando la muestra es más grande, la estimación va a ser más exacta. Entre algunas ventajas de las pruebas paramétricas, tienen más poder se puede decir que tienen más poder de eficiencia, son más sensibles a los datos recolectados, tienen menos margen de error, pueden tener menos margen de error y la estimación puede ser más exacta. La estimación de los datos que estamos analizando puede ser más exacta, ¿verdad? En cuanto a las pruebas no paramétricas, podemos decir que estas pruebas no paramétricas permiten el análisis de los datos en escala nominal ordinaria, se pueden aplicar para contrastar la hipótesis, se pueden utilizar aunque no se conozca la población de análisis, pueden ser aplicadas y se utilizan en datos independientes en estas pruebas no paramétricas. Ahora vamos a desarrollar el primer ejercicio, es el ANOVA, las pruebas de ANOVA de 2 factores. En esta oportunidad les voy a compartir los datos que tenemos en el laboratorio virtual de la aula virtual del programa doctoral, ¿verdad? Vamos a desarrollar el primer ejercicio, que es las pruebas de ANOVA de 2 factores. En este caso les voy a compartir los datos que tenemos en los laboratorios del aula virtual de nuestra clase de estadística en el aula virtual. Entonces aquí tenemos lo que son los datos. Si queremos ver lo que son las variables cualitativas, entonces nos vamos aquí y ahí nos aparecen todo lo que son las variables cualitativas, que son los propietarios, los puestos, los propietarios, el género, que estaba denominado con numeración, pero al describirlos aparecen los 2 tipos de géneros que tenemos. Tenemos otras variables cualitativas que son el de estudio. En este caso nos interesa, lo que queremos medir es el estudio, las ventas y los tipos de restaurantes. Entonces, para empezar a desarrollar el ejercicio, nos vamos a ir en analizar, nos vamos a ir a estadísticos descriptivos y nos vamos a ir a explorar. Entonces, aquí nos va a aparecer en la lista de pendientes, seleccionamos lo que son las ventas. En la lista de factores seleccionamos el estudio y también vamos a seleccionar la subrama.
Entonces, ahora nos vamos a lo que son los gráficos. Gráficos. En los gráficos nos dice en el diagrama de caja, vamos a dejar el nivel de factores juntos. Vamos a dejar no, vamos a quitar el detalle. Vamos a dejar el gráfico de normalidad con pruebas. Y en descriptivo vamos a dejar lo que son los no transformados. Entonces le damos continuar y le damos aceptar. Entonces aquí ya nos tira. ¿Dónde está el gráfico? Ok, vamos a ver. Gráfico de resultados. Ok, entonces ahora aquí vamos a ver lo que son los gráficos, ¿verdad? Los resultados de. Entonces miramos los datos que nos aparecen, el detalle, las pruebas con normalidad, uh-huh, las pruebas de normalidad. Entonces recordemos que cuando los casos son menores, estamos analizando datos con menores de 50 casos, vamos a utilizar la prueba de Shapiro-Wilk. En este caso, vamos a utilizar la prueba de Shapiro-Wilk y como podemos ver, reúne reúne la base. A ver, sí, entonces nos tira. Entonces, recordemos que el nivel estándar de las pruebas lo tenemos en 0.05, ¿verdad? Que sea homogéneo. En este caso, es mayor que 0.5, que 0.05, perdón. Es mayor que 0.5. Las pruebas de la varianza, bien. Vamos a ver las pruebas de la varianza. También cumple con los parámetros de sedasticidad y homogeneidad. Por eso las gráficas de Q están normales, tienen una tendencia normal. Vamos a ver la variable estudio. La variable estudio es el grado de licenciatura, ¿no? De secundaria, de licenciatura, es un constante. Aquí hablamos de cuanto al estudio. Pues Q, este es constante, homogénea, una variable homogénea, en el gráfico de bigote, ¿sí? Las variables son constante, homogénea, podemos decir. Entonces ahora vamos a aplicar lo que es la gráfica de ANOVA, la gráfica de ANOVA. Entonces para ello vamos a irnos otra vez a los datos de laboratorio. Aquí tenemos lo que son los resultados que nos llevan de la prueba que estamos desarrollando, el ejercicio que estamos desarrollando, tenemos las descripciones, entonces tenemos la prueba de normalidad y utilizamos lo que es la prueba de Shapiro-Wilk, que tenemos datos menores de 50 casos, ¿verdad? Entonces por eso nos vamos a la prueba de Shapiro-Wilk. Entonces si se fijan, es mayor, cumple con los parámetros, hay una homoscedasticidad, el grado de significancia es normal, es, es aceptable, es mayor de 0.5, mayor de 0.5, ¿no? Anteriormente nos salía 904 en la prueba de Shapiro-Wilk, 0.904, y los gráficos pues tienen una normalidad, hay hay, hay elasticidad en datos. De gráficos, primaria, secundaria,
Tenemos el gráfico de bigote, también es constante, homogéneo, homogéneo. Constante, ahí está. Okay. Entonces podemos decir que cumple con los criterios de homogeneidad y elasticidad. En este caso, ahora nos vamos a hacer el gráfico, vamos a hacer el gráfico de la ANOVA. Y para ello vamos a ir a los resultados de la ejercicio. Vamos a desarrollar el gráfico de la ANOVA, nos vamos a ir otra vez a analizar. En este caso nos vamos a ir a modelos de línea general, y en este caso aquí nos vamos a ir a univariado, y nos aparece una ventana donde vamos la variable dependiente. La variable dependiente, que en este caso la vamos a seleccionar aquí, que en este caso la variable dependiente es una variable cuantitativa, que es las ventas, y la llevamos aquí. En los factores de tipo, vamos a seleccionar el estudio, que es lo que queremos analizar, y la subrama. La subrama. La subrama. Okay, la subrama. Ok, ahora vamos a seleccionar, como ya seleccionamos la variable cuantitativa y la variable cualitativa, ahora nos vamos a todo. Entonces aquí, ok, los factores, dejamos lo que son la variable estudio y las ramas. En las pruebas también vamos a seleccionar el estudio y las ramas. Y ahí las pruebas POTOC, ya seleccionamos lo que es la variable estudio y la subrama. Ahora vamos a seleccionar en asumiendo varianzas iguales, vamos a seleccionar la Tuki y le vamos a dar continuar. Continuar. Ok, ahora vamos a seleccionar medias marginales estimadas y vamos a seleccionar mostrar medias. Aquí vamos a seleccionar la variable estudio para la muestra de mostrar medias, la variable estudio y la subrama. Subrama. Ok. Entonces, ahora le damos continuar. Ahora vamos a darle opciones. Ya dimos las medias marginales, ahora las opciones. Y en cuanto a las opciones, vamos a ver la potencias. Potencias, aquí están, potencias observadas. Y vamos a ver en las pruebas de homogeneidad. Pruebas de homogeneidad. Y el nivel, vamos a tener que seleccionar el nivel de significancia. Nivel de significancia.
Nivel de significancia de 0.05, que es el que teníamos con el nivel de confianza de 95%, bastante considerable. Y le damos a continuar. Y le damos a continuar. Y le damos a aceptar. Y nos vamos a los resultados. A los resultados que nos muestra la prueba. Aquí. Entonces, en las conclusiones, pues, de los resultados, podemos identificar, ¿verdad?, que en las pruebas Levy, las pruebas de igualdad de Levy de varianza de error, entonces dice que miramos los resultados, aquí están, el nivel de significancia, las pruebas Levy. Entonces, podemos decir que no rechazamos la hipótesis nula, ya que el valor del nivel de significancia es mayor al 0.05, por eso no se rechaza la hipótesis nula. No existen resultados Poisson, porque el resultado es mayor que el 0.5 y si hubiese sido menor, entonces pudiésemos identificar los resultados Poisson. Vamos a ver. Entonces, la hipótesis no va a ser rechazada en este caso porque el valor del nivel de significancia es mayor al 0.05. Las pruebas muy variadas. Esto significa que no hay que no hay un nivel de significativo en cuanto a la comparación del nivel de educación con el tipo. Si hubiesen resultados Poisson, hubiésemos identificado cuáles son las variables que afectan la variable dependiente de las ventas. En este caso, no hay un nivel de significativo que podía tener un impacto en la venta. Quiere decir que el nivel de educación en el tipo de restaurante no hay un nivel de significancia significativo para que podríamos decir que afecte a la variable de ventas significativamente, ¿verdad? En este caso. Bueno, este es el primer ejercicio. Ahora vamos a pasar con el segundo ejercicio, que en este caso estaríamos desarrollando las pruebas de ANOVA de pruebas repetidas. Entonces vamos a analizar la normalidad y la homoscedasticidad. Vamos a estadístico y explorar. Vamos a la lista de dependientes. Vamos a agregar la diferencia de ventas. Y vamos a estadísticos y vamos a seleccionar descriptivos de 95 de intervalos de confianza para la media y vamos a dar clic en valores atípicos y continuar. Vamos a los gráficos, diagramas de caja, niveles de los factores juntos, lo vamos a dejar. En los descriptivos se los vamos a quitar en esta ocasión, vamos a marcar gráficos de normalidad con prueba y le damos clic en continuar y damos clic en aceptar. Vamos a ver los resultados de la prueba desarrollada. Entonces, podemos ver los resultados, dice el resumen de procedimientos de casos,
Dice que la diferencia, la muestra. Ujú. Si la muestra es menor o igual a 50 casos, vamos a utilizar la prueba de Shapiro-Wilk en este caso. Si la muestra hubiese sido mayor que 50 casos, hubiésemos desarrollado esta, la de Kolmogorov, pero en este caso, el nivel de significancia es de 0.05, en este caso es de 0.119. Este es el nivel de significancia que nos dio en la prueba de normalidad. Si nos hubiese dado menor, hubiésemos rechazado la hipótesis, en este caso no la rechazamos porque es mayor que la 0.5, hay una normalidad en... Ahora vamos a los valores extremos, pruebas de normalidad, el Shapiro-Wilk, el nivel de significancia 119, las pruebas son normales y de podemos ver en los resultados, ¿verdad? Que el nivel de significancia nos dio 119, como lo habíamos visto anteriormente, en la prueba de Shapiro-Wilk de normalidad, nos dio punto 119, hay una normalidad en las gráficas, y miramos igual en la gráfica de bigote, por lo que no se rechaza la hipótesis en este caso. No se rechaza la hipótesis y el nivel de no hay una incidencia significativa. Pruebas. Ahora vamos a desarrollar, las pruebas de muestras emparejadas. Entonces vamos a analizar la media, comparar la media. Entonces nos vamos a, siempre vamos a utilizar las mismas variables, las ventas antes, las ventas después, y vamos a analizar, vamos a comparar medias, y nos vamos a medias, y ahora nos vamos a pruebas para muestras relacionadas. Entonces aquí voy a mover este cuadro para poderlo identificar. Variables emparejadas. Para la variable 1 vamos a agregar las ventas antes, y para la variable 2 vamos ventas después, ventas después, ventas antes, ventas después. En las ventas emparejadas agregamos las ventas antes. Para la variable 1, para la variable 2, agregamos las ventas después, y entonces nos vamos a aceptar. Vamos a ver el gráfico, los resultados. Vamos a ver los resultados del gráfico. El resultado de la prueba T. Estadísticos de muestras emparejadas. Tenemos una muestra de 12 que es menor a 50 casos. Vamos a revisar la media. Revisamos que las ventas que teníamos antes de la intervención, y las ventas que teníamos después de la intervención, ¿verdad? Entonces podemos ver las muestras emparejadas. El nivel de significancia nos da punto 204. Entonces podemos decir que es mayor que 0.05, por lo que, vamos a ver, no existe una diferencia significativa después del
después de la intervención, ¿verdad? De las ventas antes y en las ventas después no es un valor significativo que pueda decir que tiene un impacto eh, relevante, pues, en en la prueba que desarrollamos, en las pruebas emparejadas. Y en las pruebas de muestras emparejadas, igual bilaterales, ventas antes, ventas después. Y podemos decir que, que no hay un nivel de significancia. Vamos a desarrollar el ejercicio de pruebas de muestras independientes, utilizando los datos del laboratorio de la clase virtual de estadística avanzada. Para ello tenemos las variables de género y las variables de productividad. Si queremos ver si queremos ver la descripción de las variables cualitativas, aquí está, hombre y mujer, en género, ¿verdad? Entonces vamos a calcular la normalidad y homocedasticidad. Entonces para ello nos vamos a analizar estadísticos descriptivos, estadísticos descriptivos. Entonces nos vamos a estadísticos descriptivos, nos vamos a explorar. Ahí tenemos la lista de dependientes y tenemos la variable producción. Y en la lista de factores, que ya los habíamos agregado, tenemos la lista, la variable cualitativa de género. Entonces nos vamos a estadístico y en estadístico miramos que tenemos predeterminado descriptivo, tenemos un nivel de confianza del 95% y le damos continuar. De ahí nos vamos a gráficos y en gráficos miramos que el diagrama de caja lo dejamos en ninguno. También no dejamos el detalle ni de hoja, pero tenemos seleccionado el gráfico de normalidad con pruebas y en la dispersión de versus de niveles de pruebas del IBEN dejamos dejamos el no transformado y le damos continuar. Y ahora le damos a aceptar y nos vamos a los gráficos, el análisis de los gráficos, ¿verdad? De los resultados de la prueba. Entonces miramos, recordamos que cuando cuando tenemos una muestra mayor a, cuando tenemos una muestra menor de 50, menor o igual de 50, utilizamos la prueba de Shapiro-Wilk, que es este caso. Si hubiese sido mayor, hubiésemos utilizado la de Kolmogorov. Entonces, en este caso, miramos los descriptivos, el resumen de procesamiento de casos, de ahí los descriptivos, todo lo que son las variables de género, de producción de género, y los datos de producción. Miramos la prueba de normalidad y utilizamos la de Shapiro-Wilk, que nos dio el nivel de significancia de 645 para hombres y 0.089 para mujeres. 0.647 para hombres y 0.089 para mujeres. Entonces, la prueba de homogeneidad de varianza, igual, nos da mayor de 0.05, es una variable homogénea, normal. Las gráficas de QQ están normales, no hay un impacto significativo. Vamos al gráfico de dispersión de producción de género y están normales.
Por lo que se concluye que la diferencia, inferencia en el género no representa un impacto. Ahora vamos a desarrollar las pruebas T. Entonces nos vamos a los datos del aula virtual, los datos originales, y nos vamos a analizar, comparar medias, prueba T para muestras independientes, variables de prueba, la prueba de producción, productividad, de agrupación, le agregamos la variable género. Vamos a definir los grupos para poder adquirir los resultados que podemos esperar. El género 1 para 1 y 2 para 2. Y le damos continuar y le damos clic en aceptar. Entonces aquí nos vienen los resultados, ya tenemos los resultados, la interpretación de los datos. Entonces, estadístico de grupo, los valores de 1.360 y 1.200, la desviación de error. Pero esta es la desviación. La desviación es de 4.510 y de 4.860. Las pruebas independientes, podemos ver, es que el nivel de significancia es de 0 en pruebas Levy, es de .632. 632. Y miramos las pruebas de igualdad también de la media. El grado de significancia bilateral, entonces está en .789 y .888, lo que significa que el género no representa un impacto significativo entre un género y el otro. Buenas, ahora vamos a desarrollar a continuar con el desarrollo de las pruebas paramétricas y no paramétricas. En esta oportunidad vamos a desarrollar un ejercicio de las pruebas de Friedman y Bob Hope Wilcoxon. Utilizando el sistema SPSS, en todos los ejercicios hemos estado utilizando el sistema SPSS. Ahora voy a compartir la base para este ejercicio del laboratorio virtual de la aula virtual. Entonces aquí tenemos las variables, son cuantitativas. Las variables cuantitativas, tenemos las presten, la posten 1 y posten 2. En este caso puede decir una empresa está realizando una intervención de una estrategia que realizó. Se hicieron actualización tecnológica o capacitación en la posten 1 y en la posten 2 pues promoción o quizás una reclasificación, ¿verdad? Al personal. Entonces ahora agarraron una muestra, se agarró la muestra y se está analizando el comportamiento que se tuvo en un periodo, ¿verdad? Entonces ahora le voy a compartir. Vamos a empezar con el ejercicio. Y entonces nos vamos a analizar las pruebas no paramétricas. Pruebas no paramétricas. Aquí está. Pruebas no paramétricas. Cuadro
de diálogos antiguos y de ahí nos vamos a seleccionar la muestra, muestra independiente, muestra relacionada. Acá, muestra relacionada, aquí está. Ok, ahora vamos a seleccionar las tres variables que estamos analizando. En este caso está la present, la posted 1, posted 2. Y seleccionamos, dejamos las pruebas de Friedman que ya está seleccionada, la vamos a aceptar y le damos a aceptar. Entonces, ahora nos vamos a... Okay, en los resultados de la prueba de Friedman, identificamos, aquí están los rasgos, ¿listo? Están los rasgos, las estadísticas de prueba. Entonces podemos decir que en las pruebas de Friedman que desarrollamos, se comparó con el nivel de significancia aceptado, que es 0.05, y podemos ver que el nivel de significancia es mayor que 0.05. Sí, que es mayor que 0.05, porque nos dio punto 471, lo que significa que no se rechaza la hipótesis. Lo que significa que la capacitación o actualización con respecto a la capacitación, actualización y la promoción no tuvo un impacto significativo con relación al rendimiento que se había tenido en la organización previo a la intervención, ¿verdad? Entonces, al hacer el análisis podemos ver de que no es tan de impacto, pues, tan significativo, ya que pueden haber otros aspectos que estén desarrollándose o aplicándose y que estén generando una tendencia normal. Se puede analizar la intervención de acuerdo a la conveniencia de la empresa, o sea, la empresa hace estrategias y hace estos análisis para ver si las estrategias que se están aplicando, ya sea que puede ser modificado o puede buscar otras opciones o están comparándose si el rendimiento es normal, está bien, pues está creciendo o está reduciéndose. En este caso, pues se mantuvo, se dijo, es normal, pues el comportamiento que se tiene. Okay, entonces, ahora vamos a desarrollar, vamos a ver dónde está. Por ejemplo, estas, a ver, pero aquí no tenemos, solo tenemos el nivel de significancia, que fue lo que sacamos en las pruebas de Friedman y de Wilkinson. Se utilizan en muestras emparejadas, ¿verdad? Y se pueden medir aplicando esta estrategia en diferente tiempo. Muchas veces cuando aplicamos estas pruebas o estas intervenciones, en diferente momento, cuando se analizan en diferente momento, quizás los resultados pueden variar, ¿verdad? Entonces habría que ver, a veces son por el rubro de la empresa que puede variar. Ahora vamos a desarrollar las pruebas de Pop-Hop Wilkinson. Y para ello ya vimos lo de Friedman, que el resultado que nos dio. Ahora vamos a desarrollar esa prueba y para ello nos vamos a ir a la base de los datos de laboratorio, que los tengo aquí, y con las mismas medidas, las mismas variables. Vamos a utilizar las mismas variables. Ok. Entonces nos vamos a analizar pruebas no paramétricas. Vamos a ver, pruebas no paramétricas. De ahí nos vamos a cuadro de diálogo otra vez, nuestro cuadro de diálogo, y nos vamos a las dos muestras relacionadas. Igual, muestras relacionadas. Muestras relacionadas, entonces vamos a ver esto.
A ver, si puede. Vamos a, continuando, vamos a comparar la línea original con la primera variable, que es la poste, y vamos a hacer la otra comparación de la línea original, de la línea original con la segunda intervención y después de las dos intervenciones. Vamos a hacer esa comparación también. De ahí nos vamos a, seleccionar tipo de prueba que queremos desarrollar. En este caso, no ya desarrollar la magnuma, no es la de signo, tiene que ser la de Wilkinson porque es con la que estamos trabajando. Y nos vamos a aceptar. Vamos a aceptar. Okay. En los resultados podemos ver que no me sube esto. No me sube, vamos a ver. Estos son los resultados de las pruebas de Wilkinson. Aquí están los rasgos positivos y negativos. En este caso son positivos. En su mayoría. Todos son positivos. En el estadístico, aquí están los datos positivos y negativos, pero lo que nos interesa ver es el nivel de significancia en la comparación de los datos originales con la primera intervención. Entonces vemos que en la comparación de los datos originales con la intervención, previo a cuando se hizo la primera intervención, en la comparación, vemos que el resultado es 0.830, que es mayor del 0.05. Igual en la comparación del rendimiento original con la segunda intervención, también el nivel de significancia es de 0.095, mayor de 0.5. Sin embargo, al hacer la comparación después de la segunda intervención, hicimos la comparación, no sé si se acuerdan cuando hicimos la comparación de las dos intervenciones, y ahí existe una diferencia de 0.039, que es menor a 0.5, pero como es la comparación entre las intervenciones, después de la segunda intervención, entonces no existe inferencia, ¿verdad? No existe como se puede utilizar una estrategia de acuerdo a la necesidad de la empresa. No existe inferencia en este resultado que nos dio aquí, porque si miramos las dos intervenciones que se hicieron en comparación al rendimiento original, entonces podemos ver que son mayores que 0.5 las dos. Entonces, pues, podemos decir que la empresa puede utilizar estrategias, puede aplicar estrategias a través del tiempo, variar las estrategias, y quizás esta es una comparación ya cuando estábamos comparando las dos intervenciones en sí, ¿verdad? Las dos intervenciones, pero los datos que estábamos comparando eran el rendimiento original con las estrategias, la primera y la segunda estrategia, que eso fue lo que nos dio positivo. Okay. Vamos a desarrollar el ejercicio de pruebas MAGNEMA. Pruebas no paramétricas, esas son unas pruebas no paramétricas también. Entonces vamos a desarrollar este ejercicio en el cual se quiere identificar
si existió un impacto entre el antes, si nos miramos en las variables, son variables cualitativas, nominales y dicotómicas entre el antes y el después de una campaña publicitaria que se desarrolló para concientizar a cierto grupo de personas, para concientizar a cierto grupo en el uso de las mascarillas, ¿sí? Si podemos tener antes del uso de las mascarillas, después de la campaña, ¿verdad? Después de la campaña publicitaria que se desarrolla para concientizar el uso de las mascarillas para prevenir el COVID-19 y sus variantes. Ahora tenemos la base de datos y nos vamos a analizar. Estas son pruebas no paramétricas. Vamos a buscar pruebas no paramétricas. Pruebas no paramétricas. Entonces nos vamos al cuadro de pruebas no paramétricas, al cuadro de diálogo, este mapa que es diálogo antiguo, y después nos vamos al cuadro 2 de muestras relacionadas. 2 de muestras relacionadas. 2 de muestras relacionadas. Y ahora vamos a mover este cuadro para que lo podamos visualizar mejor. No sé por qué no puedo este cuadro y vamos a comparar variable 1, el antes, variable 1, el antes en la variable 1, el antes y en la variable y el después de esa campaña publicitaria. Entonces vamos a seleccionar, vamos a seleccionar el MACNEMA, tipo de prueba que queremos desarrollar, pero no tenemos esta. Vamos a desarrollar la prueba MACNEMA. Entonces le damos aceptar y nos vamos a los resultados. Vamos a los resultados que genera. Podemos ver los resultados del ejercicio. Entonces dice en la tabla cruzada, aquí están los datos, el estadístico de prueba, y podemos ver en el nivel de significancia que es mayor de 0.5. El valor de significancia es mayor de 0.5. No se rechaza la hipótesis. No se rechaza la hipótesis nula, lo que significa que las personas a pesar de la campaña publicitaria, tienen conciencia del uso de las mascarillas para la prevención, ¿verdad? Para la prevención significa que pueden haber otros factores que están haciendo también conciencia del uso de las mascarillas o la necesidad de estar protegidos por esta enfermedad que nos está perjudicando, ¿verdad? A todos y en la muestra se mira que independientemente a la campaña publicitaria que se desarrolle o que se desarrolló, las personas tienen conciencia del uso de las mascarillas y por eso no se rechaza la hipótesis, porque reúne los criterios. Ahora vamos a desarrollar unas pruebas no paramétricas con la prueba de signo. En este caso, recordemos que estamos desarrollando estos ejercicios con el sistema SP. Todos los ejercicios que estamos desarrollando, los estamos desarrollando con el sistema SPSS y con los datos de laboratorio de la clase virtual, ¿verdad? De estadística avanzada. Entonces tenemos los datos de la base, donde tenemos las variables. Estas variables son variables cuantitativas. En este caso se refiere a la comparación de una receta de comida original, y una receta nueva, la implementación de una receta nueva. Entonces estamos comparando entre la receta original y la receta nueva. Okay. Entonces nos vamos a desarrollar el ejercicio. Analizar, esta es una prueba no paramétrica,
Nos vamos otra vez, pruebas parámetros. Y de ahí nos vamos aquí, dos muestras relacionadas. Entonces vamos a mover ese cuadro. Vamos a mover este cuadro para que se pueda visualizar mejor. Y vamos a poner la receta original, la receta original, la receta original y la receta nueva. En el 2, la receta nueva. La receta nueva, entonces nos vamos a, ya no vamos a hacer esto, le vamos a hacer de signo. Y nos vamos a aceptar. Datos. Ahora vamos a analizar los resultados que nos dan en la tabla de. En cuanto a los resultados de las pruebas de la prueba de signo, miramos la frecuencia, esas son las frecuencias. En el estadístico, pues miramos que el nivel de significancia es de 453 bilateral, que significa que es mayor del 0.05, por lo que no se rechaza la hipótesis. No se rechaza la hipótesis. Esto significa que al hacer la comparación entre entre la receta original y la receta nueva o la receta modificada, no hubo un nivel de un impacto significativo en la comparación que se desarrolló al hacer esa, esa comparación, ¿verdad? De una estrategia que se aplicó, y quizás la receta era muy parecida. Pueden haber muchos factores, pero en este momento se puede observar que no hubo un nivel de algo significativo que pudiera decir que la tendencia fue más aceptada o se elevó en comparación a la receta original. Entonces pueden haber otros factores. Pero concluimos que la hipótesis nula no se rechaza. No se rechaza por el nivel de significancia y el impacto no es significativo. Ahora vamos a desarrollar la prueba de Cruz-Canduali y la mediana. Esta es una prueba no paramétrica. La prueba de Cruz-Canduali se utiliza cuando las pruebas paramétricas de la NOVA no cumplen con los criterios de normalidad, pero sí se debe de cumplir con el criterio de homoscedasticidad para que pueda ser aplicada. Esta prueba se aplica, vamos a ver, la prueba, en este caso queremos medir la productividad, en el nivel de educación, la productividad y el nivel de educación de una muestra, ¿verdad? De una muestra. Entonces nos vamos a los datos del laboratorio de la clase de estadística avanzada. La variable de la prueba de la mediana, perdón, la prueba de la mediana no requiere que cumpla como requisito, ¿verdad? Que cumpla con los criterios para ser aplicados, que cumpla con los criterios de sedasticidad, de normalidad o homosedasticidad. En este caso vamos a analizar lo que son las variables de producción y los niveles de educación, ¿verdad? Es una variable cualitativa. Y la producción pues es una variable cuantitativa. ¿Existe algún efecto entre el nivel de educación y la producción en la muestra? Vamos a analizar, ahora vamos a analizar el ejercicio que vamos a desarrollar. Estadísticos descriptivos, tal vez no se me ve aquí.
Es sensible este mouse. Ay, Dios. Explorar. Lista de pendientes. En la lista de pendientes vamos a... En la lista de pendientes. Y en la lista de factores vamos a utilizar de educación. En ambos, mostrar en ambos. Ok. Ambos, mostrar. Todos. Todos. Ok, aquí. Puntos. En detalle también vamos a manejar. De factores puntos, de detalle gráfico de normalidad, también vamos a seleccionar. El normalidad de pruebas, gráfico de normalidad de pruebas. Y en cuanto a este, en cuanto a la dispersión versus nivel con pruebas de level, no vamos a dejar ninguno, sino que lo vamos a quitar y vamos a dejar en transferencias. Y como ya tenemos los gráficos, ahora sí. Ahora vamos a ver los resultados. Vamos a ver los resultados. Esperemos que. En cuanto a los resultados, la prueba de normalidad, tenemos los casos que son menores de 50 casos. Entonces vamos a utilizar la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk y podemos ver que no se rechaza la hipótesis. En este caso es mayor el nivel de significancia. Es mayor el nivel de significancia. Las pruebas de homocedasticidad, homogeneidad de la varianza. La variable es homogénea, el valor de significancia es mayor que 0.05, el valor de significancia es mayor de 0.05. Los gráficos, vamos a irnos a los gráficos podemos decir que los gráficos son con normalidad, no se rechaza la hipótesis, por lo que podemos utilizar en la homogeneidad, era uno de los requisitos, ¿verdad? Que no se debía de rechazar la hipótesis. Entonces, podemos aplicar la prueba de Kruskan-Wallis. Entonces, vamos otra vez a los datos para poder aplicar, para poder hacer la prueba, ¿verdad? En los gráficos, vemos los gráficos, tendencias, los gráficos normales de producción, de productividad, los gráficos de gráficos de QQ, también normales en educación, media y secundaria, primaria y secundaria, es constante, es homogénea. Entonces igual los gráficos de bigote, ¿verdad? Igual los gráficos de bigote para cada uno de los niveles de educación, para que es homogénea. Entonces,
vamos a aplicar la prueba de Cruz-Van-Wally. Vamos a aplicar la prueba de Cruz-Van-Wally. En estos momentos nos vamos a ir a los datos del aula, del laboratorio del aula virtual para poder aplicar. Vamos a aplicar la prueba con los datos del aula virtual. Nos vamos a analizar pruebas no paramétricas. Recordemos que estamos con las pruebas no paramétricas. El cuadro de diálogo antiguo. Y aquí nos vamos a aplicar la de K, muestras independientes. Muestras independientes. Entonces ahora nos dice lista de variables de prueba. Le vamos a poner la productividad. La productividad, que es una variable cuantitativa. Y variable cuantitativa. Ahora, las variables de agrupación, nos vamos al nivel de educación. Nivel de educación, vamos a definir los rangos. Dijimos que el rango mínimo es 1. Recordemos que tenemos tres niveles de educación. Primaria, secundaria y universitaria. Entonces vamos al rango máximo, que son 3. Vamos a continuar. Y ahí estamos seleccionando ya la tenemos seleccionada, en este caso la de Cruz-Van-Wally, que es la que estamos desarrollando. Como aquí vamos a desarrollar la prueba de Cruz-Van-Wally y la prueba de la mediana. Y entonces le damos a aceptar. Entonces nos dan los resultados. Los vamos a ver. Tenemos los resultados de la prueba de Cruz-Van-Wally. Tenemos los rangos promedios. Tenemos los estadísticos, el nivel de significancia es mayor a 0.05, que nos dio 464. No se rechaza la hipótesis en este caso. Ahora, en la prueba de la mediana, igual la frecuencia, y nos dio la frecuencia y nos dio el nivel de significancia. Así. El nivel de significancia es de 698 mayor a 0.05, no se rechaza prácticamente la hipótesis. No se rechaza la hipótesis. No se rechaza la hipótesis. En conclusión, pues, podemos ver que no existe, en este caso, no existe un nivel significativo en la comparación entre el nivel de educación y la productividad, ¿verdad? Hay homogeneidad, ¿verdad? No hay un impacto que pueda, un impacto significativo que pueda variar entre si la productividad depende directamente, la variable productividad depende de la educación. En el resultado pudimos ver que no existe en este caso, ¿verdad? Podrían ver en otros casos que la prueba de la Cruz-Van-Wally y la prueba de la mediana en algunos casos puede coincidir, en otros no, pero en este caso pues no existe un impacto significativo. Continuando con los ejercicios de las pruebas paramétricas y no paramétricas, en este momento vamos a desarrollar la prueba de Ullman-Wilder. Utilizando los datos de los laboratorios, del aula virtual de la clase de estadística avanzada. Entonces tenemos, recordemos que estas pruebas de Ullman-Wilder se utilizan cuando las pruebas de muestras independientes
no cumplen con los criterios de normalidad y homocedasticidad. Ujú. Las variables a medir son la variable género y la variable de producción. Estas variables tienen que ser ordinarias o de escala. Ok, empezando, vamos a analizar. Nos vamos a estadísticos. Estadísticos. Lista de pendientes. En la lista de pendientes agregamos la variable de productividad y en la lista de factores agregamos la variable de género. Okay. Vamos a estadísticos. Valores atípicos. Valores atípicos a un 95% de confianza. Si le damos continuar. A mostrar para ambos. Vamos a gráficos. Niveles de los valores juntos. Lo dejamos seleccionado. Marcamos descriptivos, detalle y hoja. Marcamos también gráficos de normalidad de pruebas. Y en dispersión versus de niveles de pruebas de Levy y no transformamos. Continuar y damos clic en aceptar. Ahora vamos a ver lo que son los resultados. Y vamos a ver que la muestra es menor a 50 casos. Entonces, la muestra que tenemos, ok, miramos el cuadro de género y ahí miramos lo que es la productividad. Ahora nos vamos a ahora la prueba con normalidad, las pruebas de normalidad, en este caso son normales, y miramos la muestra que si es menor a 50, utilizamos la prueba de Shapiro-Wilk, que podemos observar que son mayores a 0.05 el nivel de significancia. Cuando revisamos la prueba de homogeneidad de varianza, identificamos que sí tenemos valores mayores a 0.05, pero tenemos unos valores atípicos menores a 0.5, que tenemos el 0.19 y el 0.24, que son valores atípicos que nos están dando datos atípicos y nos dice que esta variable no es homogénea, el 24 y el 19. Entonces nos vamos a los gráficos, nos vamos a los datos, miramos el gráfico, miramos los gráficos, podemos ver que no es homogénea, en este caso no es homogénea, por los valores atípicos que nos presentan, ¿verdad? Que se nos presentan. Dice de género. Porque lo habíamos pasado, ¿no? Los valores de normalidad. Esos son los valores atípicos. Este y este son los valores atípicos. Los valores atípicos. Ahora nos vamos entonces a desarrollar. Identificamos que nuestra variable no es homogénea. Entonces, ahora vamos a desarrollar lo que es la prueba no paramétrica. Entonces nos vamos a ir. Entonces nos vamos al archivo original para que podamos desarrollar la prueba no paramétrica.
y desarrollar la prueba de Women Youth. Sí, ya tengo otra vez los datos. Entonces vamos a... Regresamos a los datos originales para desarrollar la prueba no paramétrica de Human Rhythm. Sí. Vamos a analizar pruebas no paramétricas, cuadro de diálogos antiguos, todas muestras independientes. Agregamos la variable cuantitativa de productividad y en la variable de agrupación, aquí, la variable de género, definimos, tenemos dos géneros, hombre 1, en el grupo 1 y en el grupo 2. Y le vamos a continuar. Tipo de prueba, y una woman, la vamos a dejar, vamos a clic en aceptar y nos vamos a ver los resultados. Los resultados. Vamos a ver el resultado. Nos vamos a ver los resultados de la prueba. Miramos los rangos. Eh, Miramos los datos los rangos, el nivel de significancia es mayor de 0.05, es aceptable, por lo que no se rechaza la hipótesis. Podemos decir que es nuestra variable, en este caso, es aceptable según los rangos y la prueba de Human-Whitney están los rangos. Esta es una prueba no paramétrica. En cuanto a los estadísticos de prueba, podemos ver el valor de significancia, que es de 0.298, mayor de 0.5, por lo que no se rechaza la hipótesis nula. Y se concluye, se puede decir de que no existe una inferencia o un nivel de significancia entre los niveles de productividad, entre hombre y mujer en este ejercicio, ¿verdad? Entonces, podemos decir que no se rechaza la hipótesis y